Que Dios los bendiga a todos, son muy bienvenidos a este lugar y vamos a compartir en este momento la palabra de Dios. Y quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el Salmo 32. El Salmo 32. Y yo le he puesto como título a la prédica de este día, cómo recuperarse de una caída espiritual. Las caídas físicas son tremendas, ¿verdad? A veces traen consecuencias bien duras y que nos cuesta la recuperación, y algunos no logran recuperarse totalmente. Pero no crean, las caídas espirituales son tremendas y tenemos que recuperarnos bien para salir adelante. El Salmo 32 tiene como telón de fondo dos pasajes básicamente. Segunda de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Esa historia conocida, no busquen esos pasajes, solo estoy mencionándolo. Esos capítulos tienen la trágica historia del pecado del rey David, de un creyente impresionante en su fe, en sus hazañas, cómo Dios lo usó, cómo Dios lo ungió. Hasta dijo Dios que era conforme a su corazón. Y por eso es tan impresionante, es increíble que alguien de esa calidad, de ese nivel, caiga o pueda caer en cosas semejantes, pecados semejantes, como los que él cometió. El Salmo 51 también es otro pasaje bíblico que está muy relacionado en su trasfondo histórico y la situación con respecto a David. Yo creo que el capítulo 32 de los Salmos debería de estar seguido del Salmo 51. Uno lee el Salmo 51 y luego lee el Salmo 32 y le va a encontrar como más secuencia a lo que está pasando, a lo que relata el escritor. Este salmo tiene que ver con nosotros. El mensaje del Salmo 32 tiene que ver con usted y conmigo. Tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Porque precisamente el actor ahí, el protagonista, en este caso el rey David, era un creyente, decíamos, un creyente en Dios y un creyente que le falló a Dios, y le falló groseramente, brutalmente le falló a Dios, pero luego él se recuperó. Por eso les digo que tiene que ver este capítulo con nosotros, tiene que ver con la iglesia. Bien, vamos a ir leyéndolo por partes. Vamos a ver los primeros dos versículos. Y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaños. Yo le puse aquí: la dicha de quien vive a cuentas con Dios. En estos versículos, el tema aquí es el perdón, pero también tiene que ver con el pecado. ¿El perdón de qué? Bueno, el perdón del pecado. ¿Y cómo se describe el pecado en la Biblia? El pecado en la Biblia se describe básicamente como infracción o infringir la ley de Dios. Es quebrantar la ley de Dios. Dice en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4: el pecado es infracción de la ley, infringir la ley. Ahora, hay otra palabra que se menciona aquí en el capítulo, y es la palabra iniquidad en el versículo 2. Y normalmente entendemos que iniquidad y pecado y maldad y todas estas palabras son palabras sinónimas o que significan lo mismo. Pero me encontré una idea ahí
buscando definiciones de iniquidad que me llamó la atención, y dice que iniquidad es una ofensa intencional a sabiendas que lo que se hace está en contra de Dios. Iniquidad. Bueno, yo no sé si alguien puede decir que es inocente al pecar, al cometer un pecado, pero la palabra iniquidad implica, en el griego es adikia, y esta palabra implica que hay conocimiento previo de lo que no debíamos hacer y lo hicimos. Eso es. Fíjese, así es que es maldoso, es malo esto de iniquidad. Y cuando los creyentes pecamos, estamos cometiendo iniquidad, porque sabíamos que la ley dice esto, tenemos instrucción de parte de Dios, pero la quebrantamos. Entonces, por un lado, el asunto del pecado. El pecado es algo grave. Según la Biblia, el pecado no es algo como un juguetito que podemos tener ahí, acariciar, y lo llevamos y lo traemos y es una diversión. No. El pecado nos trae como resultado la muerte, dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Hay una consecuencia muy seria, es la muerte del pecado. Y luego el pecado trae otras consecuencias horribles. Por ejemplo, el salmista aquí dice: mi verdor se fue haciendo como sequedad de verano, como sequedades del verano. Es decir, se va experimentando la sequía y la muerte espiritual en una persona, hasta que dice que sus huesos se iban como secando. Entonces, el pecado es algo trágico. Por otro lado, aquí en estos versículos habla del perdón. El perdón es algo extraordinario, el perdón de Dios. Algunas imágenes del lenguaje bíblico para hablar del perdón de Dios, por ejemplo, son borrar, sepultar, aquel pasaje de Miqueas: sepultaré en lo profundo del mar vuestros pecados, vuestras maldades. Así es que sepultar y sepultar en lo profundo. La otra idea o imagen es olvidar. Cuando uno olvida algo, pero de verdad lo olvidó, esa cosa no existe. O sea, en la mente de uno ya no existe, no está, porque lo olvidó precisamente. Otra imagen es lavar, limpiar. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí tienen la idea de limpiar por ejemplo, una tela que está manchada y que está fuertemente manchada. Pero el perdón limpia. Dios limpia, arranca completamente las manchas. El pecado mancha nuestra vida, pero el perdón de Dios lo limpia, y lo limpia bien, lo limpia completamente. Otra vez dice: bienaventurado aquel cuya transgresión, el que ha violado la ley de Dios, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubrir aquí también es otra idea del perdón. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta palabra aquí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando cometemos pecado o pecados delante de Dios, los creyentes nos constituimos en reos, nos constituimos en esos acusados o convictos de la ley. Pero cuando dice que el Señor no culpa,
de iniquidad, hablando del perdón, significa la absolutoria, es decir, Dios, en este caso Dios el juez, declara sin culpa o declara absuelto, absuelve al culpable, diciéndole que ya no es culpable. Entonces, ¿qué hace? Lo deja en libertad, lo suelta. Eso es lo que necesitamos precisamente los creyentes cuando pecamos, ponernos a cuentas con el Señor para que Él nos suelte de esa situación, de esa condición pecaminosa. Y aquí también dice, en la última parte del versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dijo el Señor de Natanael cuando lo vio por allá debajo de la higuera, y dice, he aquí un israelita, un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Podríamos decir que esto es similar a ser íntegro, es decir, una persona que es transparente, una persona que no aparenta otra cosa, sino que lo que aparenta o lo que se ve, eso es. Y Dios quiere que nosotros como creyentes seamos eso. Seamos personas que lo que la gente ve, eso somos. Y ojalá que lo que la gente ve sea bueno. Porque entonces esto evangeliza a la gente que está cerca de nosotros, con quienes nos relacionamos. Pero en aquel cuyo espíritu no hay engaño, o en cuyo espíritu no hay engaño, dice aquí el texto. Y Dios quiere eso, Dios quiere que nosotros seamos gente que no escondemos cosas, sino que somos transparentes. Describe aquí, y yo digo que el salmista celebra el perdón de Dios, celebra esto, y lo describe con las palabras dichoso, feliz, bienaventurado. Bienaventurado es este que está a cuentas, está en buenas cuentas con Dios. Hermanos, tenemos que estar en buenas cuentas con Dios. No viva en malas cuentas con Dios, porque te puede llevar una sorpresa. La vida te puede dar una sorpresa. Vive en buenas cuentas con usted y yo. ¿Cuándo, Carlos? Sí. No, todavía no. Hola. Sí. No. Hola. Bueno, mientras esto funciona, vamos a ver si me escuchan. Tenemos que estar a cuentas, en buenas cuentas con Dios. Eso quiero decirles, hermanos. Ni usted ni yo sabemos una sorpresa que nos pueden dar cualquier día de estos. Cualquier día. Y entonces debemos de estar preparados siempre con el Señor. Y realmente estar en buenas cuentas con el Señor es lo que nos dice que vivimos una vida de paz, una vida tranquila, una vida de bendición. Es el estar en esa buena relación con Dios. Eso sí vale la pena. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero eso ocurre cuando tenemos estas bienaventuranzas que describe aquí, cuando nuestra vida con Dios está bien, con Dios, esa vida con Dios. Amado hermano y hermana, tenemos que vivir en buenas cuentas con Él. La segunda cosa que encontramos en este salmo, los versículos del 3 al 7, es que para levantarnos y restaurarnos de las caídas, la confesión es vital. La confesión de nuestros pecados al Señor es vital. Vea el versículo 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este versículo es tremendo. Este versículo está diciéndonos que hay creyentes que pecan y se callan. Mejor dicho, pecan y lo esconden. Pecan y lo cubren, lo tienen camuflado, lo tienen escondidito ahí. El muerto ahí está escondidito. Claro, si el muerto está escondidito, en algún momento sale, ¿verdad? Y va a salir muy mal, demasiado mal va a salir. Pero les doy dos ejemplos de esto de pecar y callar por parte de creyentes. Pienso en Acán. Acán era un israelita involucrado ahí en el asunto de la conquista que Josué estaba comandando en la tierra de Canaán. Y Acán cogió del anatema y lo puso debajo de su tienda, mejor dicho, lo escondió debajo de su tienda. Y entonces, ok, aquí no ha pasado nada. Yo creo que eso decía él, lo pensaba. Aquí nadie sabe nada. El único que sabe es Acán. Quién sabe si la esposa sabría. Pero él pensaba que él era el único que sabía, y entonces había cometido transgresión porque estaba prohibido hacer eso, pero lo escondió. Lo escondió, no dijo nada. ¿Y qué pasó? Y luego, el próximo pueblo que tenía que conquistar Josué, la ciudad de Jai, un pueblo chiquitillo, nada que ver. Inclusive le dice el comandante a Josué, le dice: ni siquiera lleves todos los soldados. Son poquitos. Nosotros con unos pocos que vayamos podemos conquistarlos. ¿Y saben qué pasó? Perdieron la guerra. Perdieron a uno de sus hombres, a unos soldados. Fueron derrotados, salieron huyendo. Y Josué viene delante de Dios para ver qué pasó, si Dios ha estado con nosotros, batalla tras batalla. ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Y seguramente con cierto reclamo: Señor, ¿por qué nos pasa esto? Y le responde Dios: porque hay anatema, porque el pueblo ha pecado. ¿Cómo el pueblo ha pecado? ¿No era Acán? Esto significa que el pecado en un miembro del cuerpo afecta al cuerpo. Significa eso. Usted piensa que usted peca nada más y lo tiene bien escondidito allí, y entonces es problema suyo con Dios nada más. Usted se jala su adulterio, su fornicación, y lo tiene guardadito, y si nadie se da cuenta, todo marcha bien. No, hermanos, hay una afectación grupal. ¿Sabe? Porque la Biblia nos enseña claramente que somos un cuerpo y que somos responsables los unos a los otros en todas las áreas de nuestra vida interpersonal. Y entonces aquel pecado afectó al pueblo, afectó a la comunidad de fe en aquel contexto de Israel.
Decía el apóstol Pablo, también escribió en 1 Corintios 5, ¿no sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa, afecta la masa, afecta el cuerpo, afecta la comunidad? Así es que fíjese qué grave que es. Cuando usted peca, no solamente se está afectando a usted, está afectando a la comunidad de fe. Yo le tengo una oración al Señor. Yo sé que hay muchos que oran así aquí. Señor, pon en evidencia los pecados ocultos. Sácalos a la luz. Mínimo que aquel que está jugando ahí de que por lo menos aparezca embarazado. Alguna cosa, algo, pero que se ponga en evidencia. Sí, porque cuesta más, ¿verdad? Con el caso de los varones. Llevan una desventaja las mujeres en ese sentido. Pero que de alguna forma Dios es poderoso para ponerlo en evidencia, que lo ponga. Estamos orando así. Que Dios santifique a su pueblo. Dios quiere un pueblo santo. Eso dice la palabra. Ustedes y yo tenemos que ser pueblo santo para Dios. Acán pecó y se quedó callado. Hay quienes pecan y callan. Pero David también. David estuvo callado por un rato. Hasta tanto Dios lo descubrió. Y le mandó un profeta. Oiga, ¿qué profeta es ese? ¿Qué profeta? Natán. Y se va Natán y con un estilo muy particular, parabólico, lo exhorta. Y le dice, ese es usted, le dice. Y entonces David empieza en el proceso. Amado hermano y hermana, si pecas, no te lo guardes, no lo calles. Te vas a afectar personalmente y nos vas a afectar a todos. Entonces, tienes que confesarlo delante de Dios. Por eso aquí dice, mientras callé. Y ahí están las consecuencias. Consecuencia personal en este caso. También hubo consecuencias comunitarias en el caso del pecado de Acán. Proverbios capítulo 28, versículo 13 es un versículo bien famoso y es un gran versículo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, a veces no leemos bien. El texto no dice que sea suficiente confesar los pecados. ¿Qué hay que agregarle a confesar? Hay que confesar. Sí hay que confesar los pecados, pero ¿qué hay que agregarle? Apartarse. La palabra apartarse del pecado es lo mismo que arrepentirse. La Biblia habla de arrepentirse. Entonces tienen que ir juntos estos elementos, que nosotros confesemos nuestros pecados al Señor, pero los confesemos con la decisión de apartarnos del pecado. No de seguir ahí enganchados con el pecado. Lo confesamos y mañana lo volvemos a confesar y la otra semana lo seguimos confesando. No, así no funciona. Dios dice que nos apartemos. La gente lee mal aquella historia de la mujer en adulterio a quien Jesús perdonó. Le perdonó la vida. Y Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te condeno. Pero la gente lee hasta ahí, no leen lo que sigue. ¿Y qué dice lo que sigue? Vete y no peques más. ¿Qué significa eso? Significa, apártate del pecado. Deja esa conducta, no siga haciendo eso. Apártate del pecado. Entonces, eso es lo que significa. Dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.
dice Dios. O sea, hay esperanza, hay promesa, hay bendición para el pecador, pero ¿cuál? El que reconoce su pecado, el que lo confiesa y se arrepiente, se aparta, alcanza el perdón del Señor, y el perdón del Señor es maravilloso. Es eso que te hace vivir una vida feliz, feliz, como dice en los versículos que leímos antes. Otra cosa con respecto a la confesión: confiesa tus pecados responsablemente. Versículo 5. ¿Qué quiere decir esto de confesarlos responsablemente? Bueno, se los ilustro así. Adán pecó, y cuando Dios viene y lo encuentra, lo encuentra escondido, porque supuestamente estaba escondido. Y le pregunta: Adán, ¿qué pasó? Ya, ¿qué pasó? Sí, buena pregunta. Y entonces, ¿qué dice Adán? Señor, perdóname, te lo pido de todo corazón porque he pecado. No, ¿qué dijo? Dice Dios, ahora voy a parafrasearlo: Dios, usted tiene la culpa de que yo pecara porque me diste una esposa mala, tramposa, y me puso la cáscara de banano y me engañó y yo me caí. Yo no tengo la culpa de haber cometido ese pecado. Mejor dicho, entre usted y Eva tienen la culpa. Eso no es una confesión responsable. Una confesión responsable es cuando uno asume la culpa completa, no cuando está tratando de justificarse. Y muchas veces la gente peca y está tratando de justificar sus pecados y sus caídas. ¿Cómo? Ay, Dios, yo sé que no tenía que conquistarme esa mujer, pero mire, iba tan peladita, y usted sabe, como yo soy débil, y estaba viendo aquí descubierto, y su falda muy, muy cortita. O sea, ella tuvo la culpa, yo no. Yo no sé qué dice don Justo. Fue ella la que tuvo la culpa. No sé, pero un ejemplo muy fresco. Eso no justifica al pecador. El pecador tiene que reconocer responsablemente toda su culpa, y que normalmente entró en un proceso voluntariamente. Poquito a poco se fue por un camino de conquista, de coquetear con el pecado, de darle pelota a aquella pasión carnal, sexual en su vida, y avanzó hasta que consumó el hecho. Tenemos que confesar el pecado reconociendo nuestra culpa, diciendo: yo soy culpable, yo lo cometí. No fue culpa ni de aquella, ni del otro, ni del otro. Fue culpa mía. Y a Dios le gusta así. Versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré. Le costó la reprensión de Natán, pero al fin lo reconoció y lo confesó a Dios, dice en el versículo 5. Por otra parte, ¿cuándo acudir a Dios? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuándo acudir a Dios? Cuando hemos
cometido pecado. Dice el Salmo 69, versículo 13, en tiempo propicio. Isaías 55, 6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 nos da la respuesta más exacta. He aquí, ahora es el tiempo propicio o aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos nosotros llegar al Señor para ponernos a cuentas con Él, para confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedirle perdón? ¿Cuándo? Dice, hoy. El día es hoy. El tiempo aceptable, el tiempo propicio es hoy. Es hoy que tenés la vida. ¿Por qué es hoy? Porque es hoy que tenés la vida. No se sabe mañana. Es hoy. Entonces hay que aprovechar. Por eso dice, y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El versículo 6 nos indica que el creyente es un creyente orante. Eso significa una persona que ora constantemente, una persona de oración. Así debe de ser siempre. La palabra nos dice en otros textos, oren todo el tiempo, oren siempre. Entonces aquí dice en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en tiempo en que puedas ser hallado. ¿Cuándo ora? Entonces hoy, porque hoy es el día, hoy es el tiempo. No dice, bueno, a partir del otro año yo me voy a hacer un buen orador. No quiere decir uno que diserta bien, alguien que ora bastante. No, ¿cuándo es el tiempo? El tiempo es hoy. Hoy mismo hay que empezar, hoy mismo hay que continuar. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Vamos a decir que eso es sinónimo de las pruebas, de las cosas que se nos vienen encima, de las adversidades. Pero en estas cosas o en medio de estas cosas el Señor nos libra. Pero hay que estar a cuentas con Él, hay que estar orando siempre, como nos enseña el texto bíblico. Y en el versículo 7 dice que Dios es mi refugio. Me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Dios es tu refugio. Sí, estudiábamos eso hace unos días atrás en el Salmo 91. Dios es el refugio para aquellos que se quieren refugiar en Él. No para los que no se quieren refugiar en Él. Hay gente que quiere el refugio, pero no quiere al Dios del refugio. Solo el refugio quieren, solo el refugio de Dios, pero no quieren al Dios mismo del refugio, pues no quieren ningún compromiso con Él. Solo quieren el beneficio. Dios no juega así. Tenemos que tener allí ese compromiso y esa entrega. Y entonces Él es nuestro refugio. De los versículos 8 al 11, yo le puse aquí esta parte, caminemos con el Señor. Caminemos con el Señor. Versículo 8, vea qué bonito lo que dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta parte. A un colega le preguntaron, o le han preguntado más bien varias veces, dice, mientras viaja le preguntan, ¿usted qué es? Quiere decir, ¿de qué religión es? Tal vez es hindú, tal vez es musulmán, tal vez es católico romano, quién sabe, y están esperando alguna respuesta así. Entonces él dice, yo soy aprendiz de Cristo. Qué raro, ¿verdad? Suena hasta medio raro.
Yo soy aprendiz de Cristo. Aquí lo que quiero decir es, o que notemos, es que el discípulo de Cristo, el Hijo de Dios, el creyente, usted y yo, debemos de ser personas enseñables. Vivir de manera enseñable, es decir, vivir aprendiendo todos los días de Cristo. Cada cosa que leemos y estudiamos en la palabra de Dios es materia para practicar ese mismo día. Tal vez usted dice, mira qué buena prédica esta. Lástima que no vino el hermano a que le hace tanta falta, le hubiera hecho tan bien. No, ¿sabe qué es para usted? No es para el otro que no vino, es para el que sí vino. Tenemos que ser personas enseñables. Por eso dice aquí Dios, o sea, si usted es enseñable, ¿sabe qué dice Dios? Si usted es enseñable, entonces Dios dice, yo te voy a enseñar, te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes andar. ¿No es cierto que a veces le decimos, Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, dirígeme? Pero ya lo que pasa es que a veces no somos enseñables. A veces no prestamos atención, somos como los chiquillos, ¿cómo se llama eso? Profe, déficit atencional, se distraen, no le prestan atención al maestro. Y a veces somos así los creyentes con Dios. Pero ¿qué dice Dios aquí? Te haré entender y te enseñaré. Dios quiere enseñarnos, claro. Jesucristo dijo también, aprended de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender de Él. Y bueno, dice unas cosas específicas, que soy manso y humilde de corazón. Sí, tenemos que ser enseñables, ser buenos aprendices, buenos estudiantes de Cristo para vivirlo, todo aquello que Él nos está enseñando, para caminar, y entonces vamos a caminar exactamente por su camino. No hay pérdida. Si nos dejamos enseñar y aprendemos, no hay pérdida. El camino está marcado. Si hay pérdida es porque usted a propósito se sale. ¿Qué más? Dice el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, no sé cuál de los dos es más terco, pero los dos son tercos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Saben que hay una historia bíblica que había un hombre que era más terco que la mula? Era más terco que la mula. La mula realmente era más sensible a Dios que él. Y conste, un profeta. Peor todavía. Más grave, más crítico. Y gracias a esa sensibilidad, a esa poca sensibilidad de la mula, se salvó Balaam, porque si no el ángel lo hubiera cortado seguro con la espada, con todo y mula. Mire, sí tenemos que tener una actitud de sensibilidad, de ser dóciles al trato de Dios, cómo Dios está tratándonos, cómo Él nos está hablando. Dios puede usar cabestro y freno. Ahí está. Dice usted, bueno, es que eso no es para la gente, eso es para el caballo y para las mulas. Bueno, Dios tiene sus propios cabestros y frenos para la gente. Y por lo que entiendo, no son suaves ni bonitos. Si nosotros somos duros, rebeldes,
Dios tiene herramientas en sus manos suficientes para sacudirnos. Dios tiene herramientas suficientes para llevarnos hasta abajo, hasta el piso, y allí hacernos reflexionar. Dios sabe cómo jalarnos. Después de todo, Dios le metió un jaloncito a Jonás. Mejor porque no se fue, ¿qué le costaba haber sido obediente? Ah, no, pero no, pero no. Y entonces Dios usó el cabestro de la ballena, bueno, del pez grande, mejor dicho, del gran pez. Y debió haber sido bien feo estar en la panza de ese animal. Porque lo que cae a esa panza, los jugos gástricos, todo esto lo trabajan ahí y procuran digerirlo. Y Jonás allá adentro era candidato a ser digerido. Así es que creo que fueron los peores 3 días de la vida de Jonás, esos. Pero Dios puede usar muchas cosas para agarrarnos y traernos y arrendarnos si somos difíciles y si somos tercos como el mulo o el caballo. Por eso aquí dice la Escritura que no seamos así. Mejor dicho, que seamos más manejables, que seamos más dóciles, más atentos, más obedientes. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que si no son jalados por cabestro y freno, entonces no entienden, ¿verdad? Entonces no se acercan a Dios. No te pongas terco con Dios. No te pongas desobediente, porque Dios es capaz de tratarte duro, con dureza. Si no entiende ¿cómo se dice? Por las buenas. Si no entendemos por las buenas, Él puede jalarnos más duro, mucho más duro. Y uno puede pensar en otros ejemplos, por ejemplo, como Dios trató al pueblo de Israel antiguamente, que fue desobediente y Dios lo llamaba y Dios lo traía y Dios le enseñaba y Dios le mandaba profetas y esos profetas le caían mal, entonces ellos los mataban para que no dejaran de golpear sus oídos con sus palabras. Y entonces usó a Nabucodonosor y los llevaron presos allá a su tierra, los deportó. Y todas estas cosas, fíjese, Dios tiene herramientas en sus manos. Yo creo que Dios puede usar al mismo diablo para golpear su vida si usted es rebelde. Puede usar enfermedades, situaciones económicas críticas. No sé cuántas cosas Dios puede usar. Dios tiene cabestro y freno en su mano. La cosa es que no tenga que aplicárselas a usted. Versículos 10 y 11 hace un contraste entre el justo y el impío. Cuando estaba viendo esto, pensaba en que hay hermanos de la iglesia que añoran las cosas del mundo, añoran ser como el mundano. Pero mire qué bonito, dirán algunos, aquel tiene 15 mujeres tiene, ¿y por qué yo tengo que quedarme con una nada más? O 15 hombres, ¿y por qué yo tengo que quedarme con uno? ¿Por qué no puedo irme al festín que se va todo mundo y darse gusto y disfrutar allí de todos los placeres de la vida de la carne, del pecado?
Oiga lo que dice, verso 10, muchos dolores habrá para el impío. Aquí tenemos una balanza. De un lado está el impío y de otro lado de la balanza está el justo. Ahora, nótese, del lado del impío, ¿cuántos quieren el lado del impío? El impío, digamos que vive a las anchas en el pecado. Y por eso de vez en cuando algunos creyentes dicen, dichoso, yo quisiera también hacer un poco de eso. Hermano, nunca codicie el estilo de vida del impío. No lo codicie. Muchos dolores habrá para el impío. Yo creo que son presentes, pero especialmente futuros. Y luego, ¿qué más dice? Mas al que espera en Jehová, está hablando del justo, le rodea la misericordia. De este lado de la balanza, ¿qué tenemos? Misericordia. De aquel lado, muchos dolores. De este lado, misericordia. Usted quiere estar del lado del justo, del lado de Dios. Vas a estar rodeado de la misericordia, significa la bondad de Dios, la gracia de Dios, su presencia, su cuidado, su mano. Todo esto, todo lo bueno, la benevolencia de Dios. De este lado del justo, de este lado dolores. Y muchos, dice, no pocos, muchos. Versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aquí llama, exhorta a los creyentes, estos que están de este lado de la balanza, rodeados de la misericordia de Dios, a ser personas alabadoras, adoradoras de Dios constantemente, que se regocijen, que se gocen, que griten con gritos de júbilo, dice, con mucho entusiasmo, que se gocen, como dice Pablo también, gócense en el Señor siempre. Otra vez digo, gócense. El hombre que escribe esas palabras desde la prisión, impresionante. Pero el creyente tiene que ser un creyente que sí se goza en el Señor. No quiere y siente que no necesita gozarse en el mundo, sino que se goza en el Señor. Decía Rodolfo el domingo, entre muchas cosas que dijo, que la tarea de los pastores, dice que, ¿se acuerdan ustedes cuál es la tarea? Dijo que era sacar el mundo de la iglesia, quiere decir de los creyentes, sacar el mundo. Hermanos, sí, tenemos que sacar el mundo de nuestras vidas. Tenemos que sacar el mundo de nuestra vida. Si usted no saca el mundo de su vida, el mundo te va a estar jalando, te atrae, te jala, te ofrece y vas a estar ahí como que sí quiero, tengo más ganas de hacerme un mundano. Tenemos que sacar el mundo de nuestras vidas. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Servirle al Señor. Una sola frase para concluir aquí. Sería preferible que no tengas deudas con nadie. Eso te daría paz. Hablando de lo físico, económicamente. Pero definitivamente con Dios no tengas deudas. No tengas deudas con Dios. Vive en buenas cuentas con Él. Habrá personas aquí que reconocen que necesitan entregarle su vida a Cristo Jesús. Usted puede hacerlo hoy. Yo quiero invitarlo o invitarla, si usted es una persona
que no le ha entregado su vida a Jesucristo, no se ha decidido para rendirse completamente a Él, para que Él gobierne, para que Él mande su vida, para que Él determine cómo usted tiene que vivir, usted puede hacerlo ahora. Es más, yo quiero invitarlo para saber que usted toma esa decisión. Eso es una decisión personal y es una decisión profunda, es de corazón. Y lo invito para que usted se ponga en pie. O sea, ponerse de pie no salva a nadie. Levantar la mano no salva a nadie. Lo que salva es cuando tomamos una decisión de corazón para entregarle nuestra vida al Señor. Y la manera física en que le pedimos que nos diga a nosotros, que no conocemos su corazón, que usted quiere, es haciendo alguna señal visible, como levantar la mano o como ponerse en pie. Entonces aclaro eso. Pero quiero preguntarle si hay personas aquí entre nosotros que todavía no son hijos de Dios, no son hijas de Dios, y usted quiere en este día entregarle su vida al Señor, reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador y el Señor de su vida. Usted puede hacerlo ahora. Habrá algunos, pónganse en pie para ver quiénes son y oramos por ustedes, oramos con ustedes. Señor, en esta tarde ya te damos la gloria, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el canal que tenemos abierto, el camino para llegar a tu presencia cuando te hemos fallado. Con pecados te hemos ofendido, hemos quebrantado tu ley por nuestros pecados. Te damos gracias por esa oportunidad que tenemos para llegar, para regresar a ti. Oramos, Señor, que toques a las personas aquí que han estado en situaciones de pecado, para que el Espíritu Santo los convenza de que tienen que reconocer sus pecados y confesarlos y tomar la decisión de abandonar ese pecado, esa conducta, en el nombre de Jesús, de arrepentirse de todo corazón. Oramos, Señor, para que tú hables y tú redarguyas a las personas que necesitan ser redarguidas por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Igualmente, como hemos orado muchas veces, pedimos, Señor, que tú santifiques a este pueblo. Tú lo santifiques, Señor, para que este pueblo también te santifique a ti, delante del mundo, de la comunidad en la que nos has puesto. Gracias te damos y pido tu ayuda y bendición para cada uno ahora cuando regresamos a nuestros lugares. En el nombre de Jesucristo el Señor oramos. Amén. Que Dios los bendiga.